Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy estoy realizando un estudio de Ruth 1 a 3, los primeros 3 versículos. Ahora, como ya conocen de mis demás videos, comienzo yo con muchísimo hebreo, ya luego trato de explicarlo en español. Ahora lo voy a explicar lo que es el pasaje en español. Entonces, he notado que mucha gente comienza a ver mis videos, lo ven 2, 3, 4 minutos y luego ya, cuando es muy técnico, es un hebreo muy involucrado, entonces ya dejan de ver el video. Entonces, aquí, al principio, nada más un estudio de lo que es Ruth, luego ya algunos nombres que estoy explicando, su sentido ya desde el hebreo, y también la forma hebreo, como parece, y al final estoy haciendo una lectura de lo que es el pasaje en hebreo. Entonces, si quieren ver todo el video, pues pueden ver hebreo. Al principio nada más es un pequeño estudio de este libro, en traducción ya al español. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces, ese sí, Shofetim. Este es cuando estaban los jueces. Era una época así de guerra, de desorden. La gente se dedicaba a la maldad, a idolatría, se abandonaba a Dios. Y luego Dios envía ya castigo. Era un ronda, así, ronda tras ronda de vivir mal, sufrir castigo por parte de Jehová, arrepentirse, pelear contra quienes lo estaban atacando, y moabitas inclusive, y luego ya restaurar. Entonces, y más o menos cada generación, 40 años así duraba cada ciclo así. Entonces, aquí, en vez de que haya este clase de batalla y ruina, cosas así, es restauración, es una historia bonito así. Nuestro libro Ruth sí es una historia así, bellísimo, de restauración y cuidado del pueblo de Dios. Hubo hambre en la tierra. Hambres, digamos, hambruños, son momentos en cuando Dios va caminando ya a su pueblo. Lo hizo con Abraham, lo hizo también con Jacob. Inclusive en épocas de Jacob, pues toda tribu tenía que, todo el clan, toda su familia tenía que mudarse hasta Egipto. Y allá estaban a salvo, tristemente, ya con el tiempo también fueron esclavizados. Entonces, Dios usa el hambre ya para mover la gente. Entonces, aquí, en cierto sentido, hambre es una manera de que Dios usa para castigar. El lugar sí es muy propicio a sequías, porque Judá, sobre todo, está entre lo que es el mar Mediterráneo y lo que es el desierto de Arabia Saudita. Entonces, los vientos, cuando vienen del mar, muy bien, traen humedad. Cuando vienen del desierto ya son muy secos. Entonces, el lugar padece de sequías. Había un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Sí es muy exacto, porque Shde campos, es decir, arqueológicamente, las ciudades de Moab sí estaban nada más sobre la franja que estaba lo que está frente al mar Muerto, pero lo que era el territorio más adentro era puro campo, porque es un terreno, la tierra es gis, y entonces el material no es propio para establecer fortalezas, establecer ciudades. Entonces, en épocas modernas hay ciudades, pero en la antigüedad eran campos abiertos. Él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces aquí está la familia, su pequeño paquete. Elimelech, en vez de confiar en Jehová, piensa, bueno, me voy a escapar. En vez de quedar bajo cuidado de Jehová allá en Belén, pues fue a morar entre extranjeros, y con todo el peligro que esto embarca, ¿verdad? Es decir, puede ser que los moabitos lo podían acabar, inclusive matar. Podía ser que pues iba a adoptar también su dios Chemosh, cosas así. Entonces, Elimelech en cierto sentido mostraba una gran desconfianza en la providencia de Dios. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allá. Allá se mudaron y estaban nada más en el campo. Es decir, no entraron en una ciudad. Cuando uno entra en una ciudad, está bajo la autoridad de algún rey de allá, pero ellos nada más estaban en el campo.
Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, es decir, ya sobró, es decir, Shater. Es es una tragedia por parte de Noemí, obviamente. Y aquí están los nombres de los personajes. Hashofetim son los jueces. Aquí tengo una transliteración. Transliteración es cómo suena el hebreo. El hebreo lo escribimos de la derecha a la izquierda, Hashofetim, y se divide ya, es consonante con su vocal, consonante con su vocal, consonante su vocal, etc. Y luego también sílabas. Hash, sho, ve, tim. 1, 2, 3, 4, 5, 4 sílabas aquí. Y lo está así. Los puntitos allá separan sílabas. Entonces, shofetim. Ahora, he puesto, ese es los jueces, shofet es juzgar. Y Yehoshaphat es Jehová juzga. Entonces, eso sí, lo he instalado aquí, pues viene de otra parte de la Biblia, pero lo he puesto aquí porque este también es el criterio que yo uso para pronunciar el nombre divino. Aquí está, Yehoshaphat. Y este sí es muy conocido, Yehoshua, Yehoshaphat, Yohonatán, etc. Entonces, este uso del nombre divino en nombres combinados, así, de personajes, es muy conocido y por eso es también tengo yo confianza de cómo pronunciar el nombre divino. La Mashra, es decir, los judíos, la traducción de los judíos en su transmitido el texto dijo, no vamos a pronunciar el nombre divino, entonces ellos cada vez que vean el nombre Jehová ponen a Adonai en su lugar, pero en nombres combinados no lo podían hacer, es decir, ya estaba hecho así, Yehoshaphat. Belén, eso se pronuncia Bethlehem. La razón de decir Belén es por la traducción al griego, la Septuaginta. Entonces fue hecho ya Belén, Bethlehem, casa de pan. Aquí tenemos ironía, porque la casa de pan en el hambre no tenía pan. Es decir, la casa de pan hacía falta pan. Entonces, y más adelante vemos también un pasaje muy interesante. Dios envía de nuevo pan, lechem, hacia Bethlehem. Entonces, aquí, Bethlehem, casa de pan, no tenía pan, había hambre, la gente quería escaparse hasta Moab. Judá, Judá. Eso sí es la forma breve, la forma amplia, plena, realmente consta ¿cómo se llama? De 3 sílabas, Judá, Judá, Judá. Curiosamente, entre sellos, ese proceso también se iba ya, Yehudá, algunos sellos tenían así el nombre completo, otros eran así, Judá, y hasta Jud, es decir, dejaron hasta el último, dejaron nada más la primera sílaba en sellos. Allá en la época persa, pues recuerdo ver uno de esos sellos cuando fue descubierto. Yehudá. También aplauso, ¿verdad? Que está, ese es el nombre también del tribu, ¿verdad? De donde viene ya, donde está Bethlehem. Moab, es decir, aquel pueblo, gente que vivían allá al otro lado del mar muerto, y extranjeros, gentes quienes adoraban a Chemosh, entonces, lugar de paganismo, y entonces y de muy mala reputación entre los judíos. Los de Moab son los que están para tentarnos con fornicación y cosas así. Entonces, muy mala reputación entre los demás judíos. Entonces, ese allá era de ver arriesgarse. Elimelech, es Dios, mi Dios, Eli, mi Dios, aquí. Melech es rey. Mi Dios es rey. Elimelech es el nombre de este individuo. También algo de ironía aquí porque él, en vez de confiar en Dios, pues iba ya yéndose lejos, así, donde estaba la presencia de Dios, ya por Judá. Entonces, wow, Elimelech era este nombre, este individuo, siempre algo de ironía en su nombre. Naomi, ahora nosotros en español dijimos Noemi, es decir, ocupan este Shabbat como un E. Ahora, el hebreo normalmente es Naomi,
acento hacia al final. Como eso sí es un acento, aquí está el acento. Y eso es dulzura, entonces es lo que significa su nombre. Noemí es por la versión griega, ellos, la Septuaginta lo pronunciaba así. Hebreo lo pronunciaba ya con Noemí. Este es un Hatev Kametz, entonces Hatev Kametz se pronuncia O. Vemos aquí un Shiva, pero no está pronunciado, es combinado ya con Kametz, entonces tenemos Naomi. Maalon es el con piel, digamos, con piel suave, o piel así lisa, entonces el enfermito, okay. Probablemente era un apodo, entonces, digamos, no habrá madre que va a poner este nombre a algún hijo, ¿verdad? Pero esta era su condición, estaba enfermito, entonces, ay, pobrecito, no sabemos por qué, cuál fue su enfermedad, pero malnutrición, tal vez estaba malnutrido, pero ahí estaba, Maalon. De Kilión igual, un sentido muy negativo, acabado, digamos, gastado, Kilión. Okay? Kilión. Ambos nombres son nombres así negativos, realmente no son muy buenos nombres y esos pobres ya indicaron ya valor sus nombres por también morir. Efratim, eran efrateos, okay? Así es masculino plural de Efrat. Efrat es la zona. Efrat es la zona alrededor de Belén. Cuando estamos hablando de Belén, sur es Efrat. Aquí también cierta ironía porque Fra, es decir, Peresh, Peri, es frutos. ¿Okay? Cuando estamos leyendo Génesis 1, ¿verdad? Árboles con su Feri, con su fruto. Entonces aquí es Peri también. Y bueno, ironía porque Efratim no tenía frutos, entonces hacía falta fruto en Efrateo, ¿verdad? Entonces algo de ironía. Ahora ya llegamos a la lectura y voy a leer, y voy a seguir ya la secuencia de sílabas, consonantes y vocales, ¿ok? Entonces así, sigue mi puntito ya para seguir así la lectura, ¿ok? Ahora ya entramos a una lectura del hebreo. Espero que sea útil para aprender su pronunciación y cómo funciona ya sílabas, consonantes, vocales, cosas así. Entonces, eso sí es una cosa que uno alcanza con la práctica. no es cosa que rápidamente alcanza, pero con la práctica uno lo alcanza. ¿Okay? Entonces, digamos, es una invitación a hacerlo también. Okay, vamos ya a la lectura. Vayihi vichme shefot ha-shofetim vihi ra'av ba'aretz וילך איש מבית לחם, יהודה, לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו, מעלון וקיליון, אפרתים מבית לחם, יהודה, ויבואו שדה מואב, ויהיו שם. ויעמוד אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה. Ahí está la lectura y espero que esto sí sirve como un ejemplo, una manera de aprender un poco mejor la pronunciación de lo que es el hebreo. Dios le guarde, Dios le bendiga y hasta la próxima.